Jesús en dirección a Jerusalén se encuentra que tiene hambre, quizás no tuvo tiempo para desayunar porque salieron tan temprano, y entonces ve una higuera que está frondoso, lleno de hojas, y piensa que allí va a encontrar los higos tempranos, no los tardías, porque era tiempo de abril, pero aún era extraño que un árbol estuviera brotando las hojas tan temprano, normalmente era mayo. Pero el Señor Jesús, viendo este hecho, que el árbol tenía estas hojas, pues esperaba encontrar los higos tempranos. Y va para alimentar, para quitar su hambre, para satisfacer su necesidad física, y se lleva el disgusto que el árbol no tiene fruto. Entonces vemos allí que indica que fuera temprano por la mañana. Y igualmente el martes. Y nos dice que pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado de las raíces. Nota el detalle, había secado desde las raíces. No es que se había encogido las hojas, se habían muerto unas hojas. No. El árbol entero se había secado. Bueno, pues, ¿qué es lo que les impresiona a los discípulos? Pues en un tiempo tan corto como 24 horas, el árbol entero se había secado. Aquí ocurre algo extraordinario. Quizás en su mente pierdan de vista la posible interpretación espiritual de esto, lo que habían visto el día anterior en el templo, de que los judíos, en lugar de buscar la comunión personal con Dios y confiar en Dios y tener fe en este Dios vivo y verdadero, estaban llevando a cabo todos estos sacrificios externos sin buscar a Dios en su corazón, y por eso Jesús limpió el templo de todos los que estaban negociando ahí. De manera que podemos ver esta parte espiritual nosotros fácilmente, pero quizás los discípulos no lo percibieron, y más bien estaba queriendo saber cómo había sido esto, cómo puede ser, qué ha hecho Jesús para eso, qué truco ha hecho, podría ser lo que están pensando, ¿no? Pero realmente el porqué de la maldición de Jesús sobre la higuera no tiene nada que ver con que la higuera, este árbol, no había dado fruto. Más bien tiene que ver con él quiere usar la higuera seca para ilustrar lo que era Israel y su situación delante de Dios, su sequía espiritual, que estaba muerto, el que tenía que dar vida, el que tenía que estar lleno de vida, que era el pueblo de Israel. Me gustaría leer lo que dice un comentarista. En otras palabras, Jesús ve en la higuera un reflejo de la condición espiritual de muchos judíos en aquellos momentos. Aquella misma condición que él acababa de vivir directamente en el episodio de la limpieza del templo el día anterior. Hay abundancia de hojas, el sistema del templo, de la venta de animales, los sacrificios y de una aparente vida religiosa funciona de maravilla. Las apariencias de piedad son impresionantes, pero no hay verdadero fruto. Dios busca en medio del bullicio del mercado del templo a ver si hay auténtica hambre y sed de justicia, verdadera pureza de motivaciones, genuino deseo de vivir en comunión con Él. Pero busca en vano. No hay higos, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a unos se hicieron inútiles. Y la paciencia de Dios se ha agotado ante la arrogancia y autosatisfacción de este montaje religioso.
Está a punto de actuar. Castigará de manera fulminante la higuera del falso Israel, ya que no da higos cuando debe. Nunca más lo dará. Aun sus hermosas hojas se van a secar. El juicio de Dios sobre los líderes hipócritas que manipulan la religión del templo está a punto de caer. Recordamos un detalle. Se ha secado para siempre la higuera. Y nos debe de causar temor y temblor, ¿no? Porque esto mismo pasó a Israel y nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos una salvación, un Salvador tan grande como es el Señor Jesús. Y Él mismo iba a interpretarlo aquella misma martes. Lo vemos en el capítulo 21, versículo 43. De Mateo, perdona. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, me he ido, es el 43, perdona. Dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vemos la relación directamente con la higuera y el fruto, que debería de haber sido los higos, que no dio, y también la falta de fruto en Israel. Fijaros, hay algo relacionado con el estudio que vimos la semana pasada en 2 de Pedro, que dice, Marcos, entonces Pedro acordándose. ¿Cómo pudo Marcos saber lo que se acordaba Pedro? Tenía que haber sido porque Pedro y Marcos tenían una relación muy cercana, y quizás es evidencia, de nuevo, de que realmente el Evangelio de Marcos lo redactó Pedro y Marcos lo contaba. Entonces puede contar lo que Pedro sentía, lo que pensaba. Y decía, recordando Pedro. Y luego dijo, maestro, rabí, hubiera sido la palabra original de Pedro. Ese título que Pedro mismo usó solo para describir a Jesús. Y el uso general era para describir a un maestro con alta autoridad. Juan usa la palabra maestro, no rabí, para lo mismo. Y aquí en Marcos Pedro dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En Mateo cita y dice que los discípulos preguntaron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Del punto de vista de los discípulos, es una pregunta que seguro que hicieron, además de la pregunta de Pedro. Y Mateo cuenta lo que dijeron los discípulos y Marcos cuenta la exclamación de Pedro. Suponemos que Pedro fue primero en exclamar, pero que luego los discípulos dijeron y preguntaron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Así que encaja perfectamente, se complementan. Por eso Dios nos da esos dos relatos. Entonces Jesús responde. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
Y eso es donde quiero concentrarme en esta mañana. La respuesta de Jesús: tened fe en Dios. Parece que Él está diciendo que la razón que la higuera se secara fue porque Él tuvo fe y no dudó. El tiempo del verbo aquí empleado para fe tiene un sentido de permanente, una fe permanente, una fe continua. La que se usa cuando Jesús responde en el capítulo 5, versículo 36, no temas, cree solamente. Sigue esta fe permanente, esa fe segura. Y es esa fe segura en su Padre que produce esa obra tan radical de que la higuera se secara desde sus raíces hasta la copa. Y es la plena convicción en que Dios es inmovible y que su Padre ha oído su petición y lo va a hacer tal como Él ha pedido. Es un ejemplo que Jesús ha dejado plasmado aquí y en Mateo para estimular no solo a sus discípulos a recordar lo que vieron y oyeron, sino a nosotros como sus discípulos hoy. Tened fe en Dios. Ya tenemos aquí, gracias. Y aquí vais a ver, y pido a Ruthie que cuando has leído cada uno, lo pasas al siguiente, porque yo no quiero ir a estos puntos. Me han sido de mucha bendición, pero no tengo tiempo para entretenerme con ellos, entonces espero que también os sea bendición cuando lo leáis, Pero a mí me gustaría ir lo más adelante, luego vamos a ver lo que la fe era y luego lo que cómo las escrituras describen la fe. Pero yo me gustaría ir a un pensamiento acerca de la siguiente declaración del Señor Jesucristo. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es una promesa impresionante, casi increíble, que lo que le pedimos al Padre nos será hecho. Y fijaros que Jesús dice: porque de cierto os digo. La hemos visto en otros estudios. Es aquello de cierto os digo. Es aquello que lo que voy a decir es una verdad como una casa. Te puedes fiarte totalmente de lo que voy a decir. Es lo que nos dice el Señor al comenzar. Es una verdad solemne que requiere una respuesta de nuestra parte solemne y seria. Es desafiante lo que Jesús promete aquí. Es desafiante para los discípulos cuando lo oyeron primero, pero para todos nosotros. Voy a leer lo que dice un comentista que abre la respuesta de Jesús. Nos recuerda que estos principios de fe y oración no son especulaciones misteriosas que solo funcionan de vez en cuando, en el caso de algunos creyentes especialmente consagrados, sino que si las condiciones se cumplen correctamente, son promesas firmes para que todas las ocasiones
y todas las creyentes, firmes para todas las ocasiones y todos los creyentes. La promesa de Cristo que la fe de una persona puede trasladar un monte está en ambos textos, Marcos como Mateo, y es completo en los dos, porque yo creo que es el centro de los dos pasajes. Se refiere a el Monte de los Olivos, que lo tienen delante, y el mar muerto que se ve a lo lejos, a 1200 metros por debajo, y lo que ilustra es que este monte se levanta y se ha echado en el mar muerto. Cosa impresionante, una cosa dramática si ocurriera. Y Jesús lo emplea a propósito. Pero el Señor está diciendo que si concentramos toda nuestra fe y creemos al Señor Todopoderoso, entonces el olivar se levantaría y se echaría al mar. Podría ser. No limitemos a Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Pero no encajaría en todas las otras leyes que ha puesto en el universo. Y no creo que en este caso es el énfasis que el Señor quiere que demos a este texto, aunque no digamos que sea imposible. Más bien, el énfasis es en creer que Dios puede hacer lo imposible, si Él quiere. Y está enfatizando Jesús que para que tengamos las respuestas a nuestras oraciones es imprescindible tener esa fe permanente, segura en Dios cuando se lo pedimos. Y que creemos que Él nos dará aquellas cosas que a nuestra percepción son imposibles. Eso es la oración de fe. No necesita fe en nuestra oración si se puede suplir lo que pedimos humanamente. Se necesita fe si es imposible que humanamente sea suplido. Y ese es lo que Jesús está enfatizando aquí, y que es un desafío para todos nosotros como creyentes. Vivirlo, creerlo, poner en práctica lo que Jesús dice aquí realmente es un listón muy alto. Y por eso comparto con vosotros, porque nosotros estamos ante un paso donde nos lanzamos a comprar una casa de colonias para poder continuar haciendo el ministerio con los niños, evangelizándoles, sin el dinero ni los recursos en la mano para comprarla. Y Dios nos ha hablado por este texto que tenemos que tomarle a su palabra y creerle que Él va a proveer. Pero no nos va a proveer antes de que tomamos el paso. Hace falta tomar el paso. Y ese en todas nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en las cosas pequeñas o las cosas grandes. Dios busca que vayamos a Él, abrimos nuestros corazones, contamos nuestras necesidades y creemos que Él nos lo va a dar. Ahora, creo que vamos a ver, ya si puedes pasar, Ruthie. ¿Ya hemos leído esto? No has podido pasar todavía, perdona. Pues sigue allí, pero tú vas pasando, que los hermanos pueden leer si te aburres. Puedes leer ahí y seguramente recibiréis mucho bien porque me ha sido mucha bendición leerlo, ¿no? Y paras, Ruthie, cuando llegamos a este punto donde son un poco los requisitos para la oración. Cuando usa la figura del monte trasladándose al mar muerto, quiere impactar, es dramático, porque
busca a Jesús que antes de ir a pedirle algo, consideremos a quién vamos a pedirle, a quién vamos a orar. Y las condiciones que él enseña en otros textos de nuestra actitud en orar. Que debemos de estar orando en armonía con la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos conocerle, como hemos visto en 2 Pedro. La necesidad de querer conocer más a nuestro Dios, tener hambre y sed de Dios que estaba ausente en Israel y que no debemos cuidar de tener este hambre y sed de conocerle más. Y si pedimos en armonía con la voluntad de Dios, ¿qué dice? Dice, le será hecho. Promete el Señor, le será hecho. Pero ¿de qué se trata esta fe, esta confianza en el Señor? Ciertamente, lo contrario es dudar. Y podemos ver en historias en la Biblia de personas que al orar, a pedir algo a Dios, Pedro dijo, Señor, di que vaya a ti andando. Y el Señor dijo, baja. Y él bajó y anduvo sobre el mar. Creyó al Señor, pidió al Señor. Y mientras que él tenía la vista puesto que Jesús era el Hijo Todopoderoso de Dios, él anduvo sobre el mar. Su enfoque era en el Señor Jesucristo, que como Hijo de Dios tenía poder sobre todo, sobre ese mar. Mientras que mantenemos nuestra vista, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra concentración al orar en quién es Dios, en su poder, podemos orar con fe. Pero si quitamos la vista de quién es Él y miramos la ola gigante como Pedro, nos hundamos. ¿Y qué pasa en nuestra oración al Señor? Pues en ese momento, si oramos, no es con fe, es con duda. Estamos mirando el gigante, estamos mirando el problema, la prueba. Y entonces esa oración no será oído, porque no es con la confianza y la fe en nuestro Padre Celestial que está diciendo Jesús. Está exhortándonos a ejercer esta fe. Ya lo hemos pasado. Y entonces aquí describen los promesas anteriores. Esto creo que es el... pues no sale, no sé por qué. Pero había unos textos que decía aquí, las características, gracias Ruti, de la verdadera oración. Así que podéis repasar aquí, pero tampoco voy a lo dejas ahí para que todos puedan leer, Ruti, pero tampoco voy a concentrarme en esto. Entonces, pensamos un poquito en lo que siguió, ¿no? Los discípulos, ¿qué hicieron? Los discípulos aprendieron a orar creyendo que Dios iba a responder a sus oraciones y iban a recibir lo prometido, que les sería hecho. Y lo podemos ver porque ellos mismos hicieron cosas que para nosotros eran imposibles. Pedro anduvo sobre el mar. Después ellos fueron de 2 en 2 a la misión y volvieron y dijeron, Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, ellos pudieron ver que Dios estaba haciendo lo imposible en sus vidas y estaba respondiendo a sus oraciones. Y luego, el mismo Señor Jesús les promete que ellos harían mayores cosas que Él había hecho. Así que los discípulos pudieron ver qué sería el resultado de obedecer y creer al Señor, que Él iba a responder sus oraciones. Y todo el libro de Hechos es como una evidencia de cómo Dios cumplió. Y los discípulos, cuando oraron, recibieron la respuesta. Porque creyeron que Dios el Padre les oía y en el nombre de Jesús respondería. Y lo recibieron. Y bueno, viéramos las cosas, los milagros que vimos de sanamientos, pero sobre todo vimos el milagro mayor. Personas convirtiéndose a Cristo. Entre ellos los mismos escribas y fariseos que en ese momento eran muertos. Y luego, por la gracia de Dios, fueron salvos al creer en Cristo. Bien. Y esto es lo que quiero ver brevemente antes de terminar. Nuestra actitud a orar. Porque como he dicho antes, una de las cosas, cuando Dios me habló por este texto de la importancia que tenía que tomarle a su palabra y creerle, dije, tengo que estudiarlo. Y cuando David hace 3 semanas me dijo, Andy, me gustaría que compartieras, puse en oración, ¿qué voy a compartir? Digo, claro, comparto lo que quiero estudiar, porque yo quiero hacer un estudio como David de este texto, pues aquí estoy. Y entonces esto es lo que más me ha llamado la atención el Señor. Lo principal es lo que dice Jesús, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. Y es el enfoque primero en Dios. ¿A quién pedimos? Y también hay una parte nuestra. El confiar en Dios, el aprendizaje que todos estamos en ello, es que nos tenemos que desconfiar de nosotros mismos y confiar cada día más en el Señor. Es ir de rodillas al Señor y rogarle confiando que Él nos va a oír. Y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza, porque está prometido aquí por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué mayor autoridad hay que el mismo Señor Jesucristo para nosotros? Si Él dice, es verdad. Y yo tengo que reconocer que no siempre he orado y no pretendo haberlo logrado ya con esa certeza de lo que no se ve, esa creencia que voy a recibir lo que pido. A veces oro, pero no espero. Oro como si en obediencia, porque sé que como creyente tengo que orar y contarlo al Señor, pero realmente no estoy convencido que voy a recibirlo. ¿Qué falla allí? ¿Qué pasa? Me gustaría usar la ilustración. No me acuerdo cuál es el nombre oficial de el nuevo rey de España. Don Felipe, pero no me acuerdo el sexto. Gracias. Imaginaos que tú pides
audiencia ante don Felipe VI y te lo conceden. Tú has pedido audiencia delante de él. ¿Qué debes de estar dispuesto? ¿Qué pregunta debes de estar dispuesto a responder cuando te presentas delante de él? ¿No sería normal esperar que él te dijera, ¿para qué deseas verme? Y tengo que reconocer que me he acercado a Dios a veces con un sentido de un poco superficial, un poco falta de considerar que me acerco al Rey de la Gloria. Y entonces, ¿acaso estoy haciendo bien si no he pensado? Si tengo esa oportunidad de orar y recordar e incluso decirle, Señor, tú prometes que si oro creyendo, tú me lo darás. Si se lo voy a decir así, no estaría bien presentarme sin haberlo considerado antes lo que necesito, lo que es importante para mí, ¿no? Y a veces es un poco sin ser serenos y serios al acercarnos al Señor en oración. Y si luego el rey don Felipe VI te dijera, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? Si no tuvieras pensado lo que vas a pedir, a lo mejor se te ocurre algo bueno en ese momento, algo importante, y aciertas en algo, pero haberlo pensado y tener algo definido que vas a pedir a su majestad sería mucho mayor aprovecho de la oportunidad que te han brindado. Y a veces creo que no nos damos cuenta de la oportunidad que Dios nos brinda y Jesús nos recuerda en este texto cuando nos presentamos delante de Él en oración. Acercarnos habiendo considerado realmente lo que es importante para nosotros. Y luego, lo importante que es, lo necesario que es aquello que le voy a pedir. Se cuenta una historia de unos hombres que fueron condenados a muerte y sus mujeres se presentaron ante el rey Jorge de Inglaterra y le rogaron al rey, que era un rey malvado, que perdonara la vida de sus maridos. Y esas mujeres se habían determinado no salir de la audiencia del rey hasta que él les concediera su petición. Y sus maridos fueron perdonados. Las mujeres no salieron de la audiencia del rey. Los soldados tuvieron que entrar y sacarlos arrastrados por su pelo fuera de la audiencia del rey. El rey era malvado y no concedió el perdón. Pero creo que ilustra la idea de que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, tenemos que ir con esa determinación. Yo no salgo de este tiempo de oración con mi Padre hasta Él me concede la petición que es tan importante para mí. Nos habla de la perseverancia, la insistencia, la determinación, el deseo que debe habitar en nuestros corazones cuando nos acercamos al Señor, porque queremos reclamar esta promesa del Señor, ¿no? La creemos,
La necesitamos día a día en nuestras vidas. Pero debemos de considerar nuestra actitud cuando oramos. Yo no sé si vosotros, pero a veces he sentido que ir a mi tiempo de orar con el Señor o ir a un culto de oración es como un deber. Y al estar orando es una carga, es cansino e incluso puede llegar a ser aburrido. Y hemos de preguntar si encontramos la oración un trabajo monótono y pesado, el por qué. Yo creo que nos habrá pasado a todos, pero eso no significa que está bien. Sea la forma que vamos al Señor, nuestra actitud en pensar quién es Él, o realmente, que es lo que yo creo, es que nos precipitamos a orar antes de realmente considerar el por qué vamos a orar. ¿Y para qué? Y el valor y la importancia que esto, lo que vamos a pedir al Señor, tienen para nosotros. Yo veo ilustrado aquí en unas palabras de Spurgeon. Dice, ¿hay algo que necesito o que me pudiera acercar a Dios y pedírselo? Tengo una necesidad y necesito verla satisfecho. Y anhelo poder estar solo para derramar mi corazón delante de Él y pedirle esta cosa importante por la que mi alma suspira sinceramente. Y dado que vamos a ir con ese sentir al Señor, con esa necesidad, creo que oraremos más conciso y más concreto, ¿no? Porque lo habremos pensado más. Y cuando oramos, Dios le importa los detalles, hacer claros, nombrar personas, no los pecadores o la gente, los vecinos, no, cada vecino. Si es en caso de un ministerio donde está atendiendo a personas, orar no solo por el ministerio de repartir alimentos, sino interesarte para saber las personas que están recibiendo los alimentos y orar por ellos. O en el caso nuestro con los niños, orar por los niños que están en el splay. ¿Estamos hablando del Padre a favor de una persona que depende su vida de ello? De manera que debemos de tener también nuestras razones, ¿no? Y esta es una razón, ¿no? Porque todo lo que pidieres al Padre creyendo, os será hecho. Dios me lo has prometido, y tantos otros. El otro día el Señor me habló por Isaías. No temas, yo te ayudo, yo te sostendré de tu mano derecha. Cuando yo oí estas palabras, sentí que el Señor me estaba diciendo, Andy, no temas. Yo, el Dios Todopoderoso, te ayudo. Y yo te tengo cogido de tu mano derecha. Y ese es el sentir que creo que debemos de tener y buscar ser detallado en nuestras oraciones. Me encanta un principio que se ve en un hombre de Dios, un hombre de oración, que se llamaba, porque está con el Señor ya, lo he perdido. Bueno, en realidad no importa su nombre. La cuestión es que él decía que al ir al Señor en oración, él oraba
por una cosa. Y seguía orando con las palabras que le salían del corazón. Tiempo delante del Señor para esta cosa o esa persona. Hasta que tuvo la seguridad que Dios le había concedido lo que había pedido. Decía él, hasta que yo y Dios nos hemos puesto de acuerdo. Aquí estamos hablando de una profundidad de la relación personal que ha dado cada uno con el Señor y que seamos capaces de oír al Señor por su Espíritu Santo cuando oramos. Yo lo he experimentado, seguramente vosotros también, pero sé que debería de haber experimentado mucho más que lo que he hecho y debo de estar buscando tenerlo más. Y entonces decía él que cuando lo he dicho, entonces voy al siguiente. A veces nosotros, y yo lo he hecho, nos vamos al Señor con una lista y vamos, y lo soltamos así al Señor. Creo que es falta de realmente evaluar la importancia de cada una de esas peticiones. Y puedo oír a alguno pensando, bueno, entonces nunca dejaré de orar. Hay tantas cosas. Sí, pero ¿cuántas veces repetimos oraciones? Si conseguimos el primero y la respuesta, damos gracias al Señor y vamos al siguiente. Pero creo que sobre todo lo que se ve aquí es el desafío del Señor de que oremos creyendo, tener fe en Dios. Y ante esto, pues la relación es más íntima, más sin prisas y intercediendo para aquello que realmente nos importa, ¿no? Dios también le interesa por todas nuestras necesidades y las cosas pequeñas y grandes, pero habrá cosas que requieren más tiempo que otras, ¿no? Bien. Dice, el Señor dice, y aquí terminamos, creed que lo recibiréis. Creo que lo que quiere decir es que oremos con una expectación de su cumplimiento. De cuando pedimos algo en las condiciones que hemos visto en la pantalla y lo que os he compartido, que Dios de verdad nos lo va a dar. Es creer que ya lo has recibido, aunque no lo tienes. Y el Señor mismo nos lo explica con lo que ocurrió con el centurión. En Mateo 8, 5 al 13, os acordáis de la historia. Está enfermo el criado del centurión y el centurión va a Jesús y le pide que sane a su criado. Y Jesús dice, yo iré contigo. Y el centurión dice, estoy usando frases indirectas, no directas, no literales, no, Señor, no es necesario, porque yo soy un hombre que tengo autoridad sobre otros, y yo digo que se vaya y se va, y si tú dices, será hecho, porque reconocía la autoridad del Hijo de Dios. Y creyendo lo que será hecho es realmente creer en la autoridad del Hijo de Dios. Si estamos en armonía con Él, si estamos orando en la voluntad de Dios, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, es seguro. Me gusta en Génesis lo que pasa con Abraham en el capítulo 13.
los pastores de Abraham y Lot están discutiendo, peleándose. Gente de los pueblos de alrededor lo están viendo, es mal testimonio. Entonces Abraham va a Lot, su sobrino, y dice, mira, tú coge donde tú quieres. Y tú vas allí y yo iré a la derecha. Si tú eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces Lot, ya sabes, coge las planuras de Sodoma y Gomorra, y Abraham coge el desierto, pero para Abraham es más importante estar cerca de Hebrón, cerca del monte de Dios, cerca de Dios, que con el mundo, y todo lo que ofrecía aquella valle verde, ¿no? Entonces, después de que Abraham generosamente ha dejado a su sobrino llevar lo mejor, Dios habla con Abraham en el 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estés hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Luego se levanta y se va, recoge su tienda y se va a andar por la tierra. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuándo recibió Abraham la tierra? ¿Cuándo recibió la descendencia? Cuando Dios abrió su boca y se lo dijo. Es seguro, porque lo que Dios promete es seguro a partir de cuando lo diga. No es cuando se realiza, es seguro antes, porque Dios es inmovible. Y es a ese Dios inmovible a quien nos acercamos confiado en oración, con una expectación de que si hemos orado conforme a su voluntad, Él cumplirá lo que le hemos pedido. Vamos a orar. Estamos asombrados, Señor, que tú en tu majestad te dignas de escucharnos a nosotros, porque por tu palabra y por lo que también han compartido otros hermanos antes de nosotros, hemos de reconocer que hemos sido torpes en la oración y hemos dudado. Perdónanos, Señor, por dudar de ti. Perdónanos por acercarnos a ti sin el debido respeto a tu gloria y tu grandeza. Enséñanos, Padre, a creerte, a profundizar en esa relación contigo, porque nos has dado la enorme bendición de haberlo experimentado a veces en nuestras vidas. Y no nos conformamos con a veces, Señor. Por eso te pedimos, por favor, Padre, que tú hagas esa enorme obra en nosotros de transformar estas vidas de hombres y mujeres incrédulos a ser creyentes, a creerte, a tomarte por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.